El procedimiento tránsito mina rige la conducción dentro del área mina de vehículos livianos, equipos pesados y equipos auxiliares. Área mina incluye todo sector donde se efectúen operaciones de explotación minera a cielo abierto, donde circulen camiones de extracción y donde el tránsito sea por el lado izquierdo del camino. Conducción. Dentro del área mina, vehículos y maquinaria automotriz deben transitar por el costado izquierdo de la vía. Además, los vehículos menores deben desplazarse con pértiga en sus carrocerías. Debido a que en los circuitos internos pueden producirse caídas de material desde los bordes o taludes, se debe mantener atención permanente de las condiciones de los mismos para evitar eventuales proyecciones de material sobre los vehículos. Al cruzarse con camiones de extracción o en maniobras de adelantamiento de uno de ellos, se sugiere cerrar las ventanillas laterales. No se permite el traslado de materiales en grúas horquillas, bobcats, cargadores frontales o similares a distancias superiores a 500 metros. Para estos efectos, se deben usar equipos adecuados como camión, camioneta o similar. En presencia de trabajos en el camino, con equipos pesados obstruyendo total o parcialmente la vía, los vehículos menores deben detenerse a una distancia mínima de 30 metros y esperar una señal manual o radial del operador del equipo pesado para poder proseguir su marcha. Durante la conducción, se prohíbe el uso de personal estéreos, teléfonos celulares y sistema manos libres. Cuando se requiera hacer virajes en bancos en espacios estrechos, estos se deben hacer siempre con la cabina orientada hacia el borde del banco para mantener control visual y evitar una maniobra con riesgo de desbarrancamiento. Los conductores que transiten por los circuitos de transporte de la mina deben sintonizar la radiocomunicación en frecuencia 1-3 camiones. Adelantamientos. Las maniobras de adelantamiento son de exclusiva responsabilidad del conductor del vehículo que adelanta. El operador del equipo que va a ser adelantado solo debe señalizar con luces de retroceso y mantenerse en su pista a velocidad constante. Antes de adelantar, se deben considerar visibilidad, tiempo, espacio, condiciones del camino y que el vehículo sea capaz de efectuar la maniobra en un tiempo adecuado, sin generar riesgos. No está permitido adelantar en lugares de escasa visibilidad como curvas, pasos estrechos o cualquier lugar donde las condiciones no garanticen una maniobra segura. Además, antes de hacer una maniobra de adelantamiento, se debe observar siempre hacia atrás por los espejos retrovisores para verificar que no vengan otros vehículos con la misma intención de adelantar. Cuando se requiera adelantar a un camión de extracción o aljibe, el conductor del vehículo menor debe ubicarse lo más a la izquierda posible del camino, a fin de poder ser visto en el espejo retrovisor del equipo mayor que le antecede. Además, debe mantener la distancia reglamentaria de 30 metros detrás del camión. Por su parte, el conductor del camión de extracción o aljibe debe facilitar el adelantamiento de un vehículo menor. Esto indicándole mediante el encendido de las luces traseras blancas, lo que indica que se ha percatado de su presencia, de su intención de adelantar y que no hará ningún movimiento inesperado con el equipo hacia la pista derecha mientras se efectúe la maniobra de adelantamiento. El encendido de las luces traseras por parte de los camiones de extracción o aljibes constituye solo una ayuda y no obliga necesariamente a efectuar la maniobra de adelantamiento. Si no existe señal con las luces traseras blancas, el conductor del vehículo menor puede intentar establecer contacto radial con el operador del camión de extracción o aljibe, refiriéndose a este por el número del equipo para comunicarle su intención de adelantar. Si no hay comunicación de ningún tipo con el operador del camión de extracción o aljibe, el conductor del vehículo menor no debe adelantar. Durante el momento en que se realice la maniobra de adelantamiento, se debe conservar una distancia lateral de a lo menos un ancho del equipo mayor. Esto medido entre el costado derecho del camión y el costado izquierdo del vehículo que adelanta. Además, se debe realizar la maniobra de adelantamiento en el menor tiempo posible, distanciándose hacia adelante a lo menos medio largo del equipo adelantado antes de volver a la pista izquierda. Derecho preferente de paso. Al aproximarse a una intersección, los vehículos menores deben tomar la salida auxiliar, oreja,
disminuir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario, verificar la libre vía y proseguir. Al aproximarse a intersecciones eventualmente sin salida auxiliar, se debe disminuir la velocidad hasta tener visibilidad suficiente para proseguir sin riesgo, evitando detenerse, principalmente si detrás se acerca algún equipo mayor. Si es necesario y posible, se debe virar hacia la izquierda para salir del trayecto del equipo mayor. Se prohíben las detenciones injustificadas en circuitos de transporte, sobre todo cuando por atrás se acerque un equipo mayor. El derecho preferente de paso al interior del área mina tiene el siguiente orden de preferencia. Primero, vehículos de emergencia y ambulancia durante una situación de emergencia. Segundo, vehículo de transporte de productos explosivos, iniciadores y accesorios de detonación. Para ello debe desplazarse con baliza encendida, banderas amarillo-negras y letrero reglamentario. Tercero, vehículos de transporte de personal de la mina, exclusivamente durante los horarios de cambios de turno de la mina, los cuales deben desplazarse con balizas de color azul. Cuarto, camiones de extracción. Quinto, equipo de apoyo a la producción, como aljibes, bulldozers, cargadores frontales y otros similares. Sexto, vehículos de servicio como aljibes menores, camiones portacables, camión pluma y camiones de combustible. Séptimo, vehículos livianos como camionetas, furgones y similares. Al enfrentarse dos vehículos o equipos de similares condiciones, en caminos estrechos en zonas de pendiente, la preferencia la tendrá siempre el vehículo que sube. El conductor del vehículo que aparezca por la derecha debe ceder el derecho a vía al vehículo de similares características que se acerque por la izquierda. Ingreso a las áreas de trabajo. El área de trabajo de equipos pesados está delimitada por una circunferencia imaginaria de 60 metros de diámetro, en el cual el equipo trabajando es el centro. En caso de frentes de carguío con palas, el diámetro aumentará a 100 metros, donde el centro será el pivote de giro del equipo de carguío. Todo vehículo liviano, de apoyo o servicios, que desee ingresar al área de carguío, debe solicitar autorización y coordinar con el supervisor de turno y con el operador de la pala. Cuando un conductor de vehículo liviano o de servicio necesite acercarse a un equipo pesado, debe cerciorarse que el operador lo haya visto, que haya detenido al equipo y autorizado el acercamiento. Además, el conductor del vehículo menor debe mantener contacto visual hacia el operador del equipo mayor durante el acercamiento. Velocidades. En circuitos de transporte, la velocidad máxima permitida para vehículos menores es de 70 km por hora, mientras que para equipos pesados es de 55 km por hora. Por otra parte, se debe reducir la velocidad de desplazamiento en los siguientes casos. Al aproximarse a la vía de ingreso o salida del área mina, al ingresar a un cruce de caminos o salida auxiliar y al aproximarse a una curva cerrada o a la cima de una cuesta, en caminos angostos y sinuosos, al conducir sobre terreno con gravilla o similar y al pasar sobre un pasacables de goma. En caminos estrechos con ancho insuficiente para dos vehículos y en curvas cerradas sin visibilidad, además de reducir su velocidad, los conductores deben tocar la bocina. Distancias. Los conductores de vehículos menores y de servicios durante el desplazamiento deben mantener una distancia mínima de 30 metros respecto a los camiones de extracción, camiones aljibes u otro tipo de maquinaria pesada. Asimismo, la distancia entre camiones de extracción u otro tipo de maquinaria pesada debe ser de 30 metros. Todo vehículo menor que se detenga en una intersección detrás de un camión de extracción o maquinaria pesada debe ubicarse a una distancia mínima de 30 metros, lo más próximo al lado izquierdo, para ser visible por el espejo retrovisor del equipo mayor, de tal manera que le permita maniobrar con facilidad en caso de que inicie un movimiento de retroceso. Detenciones y estacionamientos. Se deben evitar detenciones o estacionamientos en los circuitos de transporte. Cuando por razones operacionales sea necesario detenerse en circuitos de transporte, se debe dar aviso a dispatch, especificando el lugar donde se hará la detención, el motivo y el tiempo estimado de la actividad.
En estos casos, Dispatch debe confirmar la recepción de la información y verificar que los choferes hayan escuchado el mensaje. Las detenciones deben hacerse en el mismo sentido del tránsito, lo más próximo al costado izquierdo de la pista y con las luces destellantes encendidas. La acción de estacionar se debe hacer en lugares alejados de equipos mayores, fuera de circuitos de transporte y de áreas de carguío. En caso de palas en operación, se debe estacionar a 50 metros de distancia. Además, la acción de estacionar debe permitir siempre una salida hacia adelante, expedita y segura. Cuando los conductores requieran detenerse o estacionarse cerca de equipos pesados, deben hacerlo sin interferir con la normal circulación de los camiones de extracción. Por otra parte, se prohíbe estacionar vehículos menores en lugares destinados a estacionamiento exclusivo de camiones de extracción o maquinaria pesada, en salidas de emergencia para camiones de extracción y donde la señalización expresamente lo prohíba. El conductor del vehículo menor, que necesariamente deba detenerse en lugares prohibidos para dar servicio a un equipo pesado, debe coordinarse con Dispatch y establecer contacto visual y radial con el operador del equipo antes de proceder a acercarse a este. Además, debe instalar conos para advertir la condición generada y detenerse a no menos de 12 metros del equipo mayor antes de bloquearlo y acuñarlo. Si el equipo se encuentra sin operador, se deben seguir los mismos pasos, exceptuando la comunicación con el operador, para después ubicarse delante o detrás del camión, dependiendo de la pendiente para no ubicarse en línea de fuego, en el mismo sentido de tránsito y a una distancia mínima de 12 metros. Si algún vehículo menor se detiene, producto de una pane, en el circuito de transporte, el conductor debe informar inmediatamente a Dispatch por frecuencia 13, indicando su ubicación para alertar a los conductores de los camiones de extracción. Además, el vehículo no debe obstruir la libre circulación. Si esto no es posible, se deben instalar triángulos de advertencia y hacer salir a los ocupantes fuera del móvil en pane hacia un lugar seguro. Conducción en condiciones ambientales adversas. Se debe evitar circular por circuitos de transporte en condiciones de escasa visibilidad, tales como niebla, polvo o lluvia. En caso que se requiera conducir bajo estas condiciones, se debe transitar con neblineros, luces bajas y luz de pértiga encendidos. Si la niebla imposibilita el tránsito normal, el jefe de turno informará la detención parcial o total de la mina. En caso de cierre de la mina por exceso de niebla, permanecerán en esta solo los equipos de extracción, el jefe de turno de la mina y aquellas personas que éste autorice. Todos los demás vehículos deben salir de los circuitos de transporte. Por otra parte, para evitar encandilamientos, no se debe quitar la vista del camino ni mirar directamente la fuente luminosa que encandila. Si se produce encandilamiento, se debe reducir la velocidad, salir del camino y detenerse si es necesario. En caso de problemas de visibilidad en medio de la neblina, se debe abandonar el circuito antes de detenerse y evitar estacionar el vehículo en la pista de circulación. Si esto ocurre, se debe dar aviso por frecuencia a Dispatch y salir del interior del móvil para ponerse a resguardo. En conducción nocturna con lluvia, niebla o polvo, se debe aumentar el distanciamiento normal entre vehículos. Escolta. Se requiere el uso de escolta en caminos en los siguientes casos. Primero, vehículos de transporte ajenos a las operaciones de la mina que requieran ingresar en forma temporal. Segundo, buses y furgones ajenos a la mina con visitas. Toda persona que requiera cumplir funciones de escolta debe contar con autorización de prevención de riesgos, para lo cual requiere acreditar asistencia al curso de tránsito mina, que incluye instrucción básica como escolta y ser conductor regular del área mina por un tiempo no inferior a 3 meses. Por otra parte, los vehículos autorizados como escolta deben cumplir con el estándar de vehículos livianos y disponer en el equipo de radiocomunicaciones con las frecuencias del área mina. El conductor del vehículo escolta debe advertir al conductor del vehículo escoltado sobre los riesgos relevantes de la ruta a seguir, la distancia de desplazamiento que debe mantener detrás de él y exigir el uso de elementos de protección personal y de los dispositivos de seguridad del vehículo escoltado. Además, el escolta debe verificar riesgos desde altura durante traslado y detenciones, mantener una velocidad acorde al móvil escoltado y no escoltar más de un equipo a la vez.
Las excepciones deben contar con autorización del jefe de turno operaciones mina o dispatch. Además, el vehículo escolta debe mantener una distancia mínima de 50 metros detrás de camiones de extracción u otros equipos pesados. Entre el vehículo escolta y el equipo escoltado debe haber espacio suficiente para que este último logre controlar una frenada de emergencia. Si el equipo escoltado no cabe en una salida auxiliar, el escolta podrá guiarlo por fuera de esta, verificando que el camino esté despejado antes de pasar. Emergencias. Los incidentes dentro del área mina deben reportarse de inmediato a dispatch y/o al jefe de turno mina. En caso de lesionados, se debe activar la alarma de emergencia 511. En lo posible, no se debe mover a los heridos ni a los vehículos involucrados hasta que personal de la brigada de rescate llegue al lugar. Además, en caso de un sismo de gran intensidad durante la conducción en la mina, las personas deben retirarse de bordes y áreas de posibles rodadas de material desde altura y, si es posible, salir del circuito de transporte. Posteriormente al evento sísmico, deben salir del interior mina y reportarse al supervisor de inmediato. Finalmente, la conducción al interior del área mina debe ser llevada a cabo teniendo en mente nuestra política de seguridad de 0 y más aún, lo que nos permitirá evitar riesgos que puedan dañar a personas, equipos y al medio ambiente.